Personas muchas veces no eligen estar con obesidad. Es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad, ya dicho hoy, y hace muy poco se sacaron unas guías de tratamiento científico aprobado por la Sociedad Española de Obesidad, SEDO, a la cual pertenezco y trabajo para ellos, donde es unas guías de cómo se trata, cómo se debe abordar esta enfermedad. No es definitivamente solamente lo que comemos. Es una enfermedad que tiene que ver con el estrés, con las emociones, con la genética, con el sueño, con la inactividad física y con la alimentación. O sea, hablando de estos 5 o 6 factores, digamos que no podemos enfocarnos solo en lo que comemos. Definitivamente, también, como yo siempre digo, es una enfermedad multifactorial. ¿Cómo va a ser su tratamiento? Multidisciplinario. Factores de estrés, falta de sueño, mala gestión emocional, que ahora quería encarar un poco ese tema. O sea, una cosa es lo que llamamos hambre física y otra cosa es el hambre emocional. Los vacíos se llenan y se llenan de emociones y esas emociones son comida. Entonces, lo que hablábamos recién, qué importante es dos emociones importantes: el perdón, la aceptación. Yo siempre, cuando la paciente o el paciente viene a consulta, lo primero que le pregunto es si llegó hasta ahí, que quiere hablar conmigo, que quiere ponerse en manos de un profesional porque quiere un cambio. Para que exista un cambio tiene que haber una verdadera aceptación, porque de la aceptación se pasa a la transformación. Ver con el cambio de hábitos, porque creo que todas las personas, Laura, así como vos lo lograste, todas las personas cuando cambian de hábito logran un bienestar. Los cambios son pequeños cambios son grandes resultados. Pequeños, y así como dijiste, hoy mi primer objetivo, el checklist, es camino 10 minutos. Si no puedo, bueno, mañana me encuentro con mis amigas y voy a baile porque me encanta, porque socializo y porque me gusta hacerlo. Y disfruto del proceso y disfruto de lo que me gusta hacer. Quiero ser saludable. Saludable. Hablemos de la salud. La salud, uno lo hace esto porque como es una enfermedad, requiero salud, pero como también la salud es física, emocional y mental, y te diría que hasta espiritual. La Organización Mundial de la Salud dice que somos un conjunto de todas estas salud. Entonces, sabiendo que es una enfermedad que es física, social, médica, funcional, mental, bueno, a ver, abordemos todo. Para de hacer cualquier cosa que estés haciendo. Y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, porque es que nos ayudas a que la plataforma nos enseñe y llegue a muchas más personas, y todo este esfuerzo que estamos haciendo, mostrando historias, trayendo invitados al podcast, tenga nuestra recompensa, nos valore y consigamos nuestro objetivo de llegar a cuantas más personas mejor. No te cuesta nada, darle a la campanita, déjanos en comentarios desde dónde nos estás escuchando. Cualquier cosa que nos digas nos va a hacer muchísima ilusión leerte y, por supuesto, nos va a ayudar un montón. Seguimos. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a la doctora Cristina, que es especialista en obesidad y coaching nutricional, y que contamos un poco los temas que vamos a tratar, y ahora te dejamos que te presentes, Cristina, como tú quieras y demás. Y bueno, los temas van a ser las causas multifactoriales de la obesidad, cómo gestionar el hambre emocional y cómo desarrollar una relación más sana con nuestro cuerpo. Es un poco como para poner en contexto de estos pedazos de temas. Pero antes de nada, bienvenida, Cristina, y bueno, todo tuyo para lo que nos quieras contar. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Me encanta tu fondo, ya te lo he dicho antes de grabar, pero es que es buenísimo. Muchas gracias. Bueno, nada, es un poco de esto, un poco de un método. Después de trabajar 20 años de experiencia como médico y estos últimos 10 especialista en obesidad, justamente lo que hice fue crear un método, porque ya llevo como 2000 pacientes, ya no llevo cuenta de pacientes tratados, y que en realidad no son pacientes, son personas para mí, y todas, cada una, son individuales y personalizadas, porque esa es mi manera de abordar la obesidad hoy. Y, o sea, más allá de presentarme quién soy y qué hago, es un poco contar que mi propósito es asistir y acompañar a las personas en ese proceso que es tan difícil, que es con obesidad.
Y digo con obesidad porque las personas muchas veces no eligen estar con obesidad. Es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad, ya dicho hoy, y hace muy poco se sacaron unas guías de tratamiento científico aprobado por la Sociedad Española de Obesidad, CEDO, a la cual pertenezco y trabajo para ellos, donde es unas guías de cómo se trata, cómo se debe abordar esta enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, por lo tanto, no es definitivamente solamente lo que comemos. Es una enfermedad que tiene que ver con el estrés, con las emociones, con la genética, con el sueño, con la inactividad física y con la alimentación. O sea, hablando de estos 5 o 6 factores, digamos que no podemos enfocarnos solo en lo que comemos. Definitivamente, también, como yo siempre digo, es una enfermedad multifactorial. ¿Cómo va a ser su tratamiento? Multidisciplinario. O sea que una sola persona como médico endocrino no puede abordar a esta obesidad. Necesita de todos los demás especialistas y multidisciplinariamente para que poder atender a una persona. Porque cada persona es individual su tratamiento. No es copio y pego una dieta, no es copio y pego un ejercicio, no es esto, no es para mí. Y hay una estadística muy fuerte que cuando se empieza a estudiar, porque hay una organización que se llama Estudio EASO, que es el estudio de la obesidad, que se junta junto con la de España, que esto es nacional. Esos dos organismos estudian todo el tiempo, pero hacen estadísticas y estudios científicos. Y se sabe hoy que el 30% de la población española es obesa o tiene obesidad. Sí, es casi una pandemia, es una barbaridad y estamos hablando de que mucho de este porcentaje es en niños o en adolescentes, que en realidad tiene que ver con todo lo que hablamos recién, no solamente con lo que comen los niños o lo que no se mueven, porque esto de tiene muy mala prensa cuando decimos come menos, movete más. No es así. No es Claro. así. No podemos estigmatizar a las personas con eso. A veces no elige tener un cuerpo o una imagen corporal enorme porque el exceso de grasa se multiplica, se cuadriplica, se hipertrofia y es eso lo que hoy llamamos obesidad. Y ya tiene hoy un tratamiento farmacológico, que no hay que tenerle miedo porque la realidad es que cómo freno esta subida de exceso de grasa. Entonces, tampoco tiene relación con una báscula. Dejemos de pensar que nos tenemos que pesar. A ver, es simplemente hay parámetros de salud como la analítica de sangre, como un centímetro. A ver, hay personas que hoy por el exceso de peso no se pueden subir a una báscula. Entonces, ¿por qué ya en primer consulta como sanitario digo estigmatizar a esa persona y ponerla en una báscula y decir vos pesas tanto y lo rotulo así y lo dejo en mal, porque ya no hay una relación. Las personas que sufren obesidad hoy empiezan a hablar de su enfermedad, ya se sabe, a partir del 6.º año de la que la padecen. Wow. Casi no hablan, casi no se habla ese tema, porque por esto, por el estigma, porque ya vienen con bullying o en el colegio o en el trabajo, que son los lugares donde más sufren digamos, este bullying. Esta cosa. Entonces, claro, ¿esto qué nos lleva hoy a pensar o a sentir? Que es algo que los médicos tenemos que saber abordar correctamente cómo se le habla a esa persona, cómo se la asiste, cómo se la acompaña. Y bueno, les dejo que sigan haciendo preguntas porque yo me engancho hablando. No, no, pero qué bonito. Bueno, me ha encantado un montón de cosas que dice. Lo he relacionado mucho al tema mío que hablábamos antes fuera de micro de la fertilidad, que también es multifactorial, que también tiene mucho que aprender muchos médicos, también no todos, ¿vale? Pero a la hora de cómo se le trata a las personas y demás. Entonces, me ha gustado mucho esto de ver a las personas, o sea, y que cada uno tiene unas circunstancias de vida y que cada uno está sufriendo algo que no tenemos ni idea, ¿no? Pero que ya me estás hablando de una enfermedad y no, y voy a ser así un poco brusca, pero esto es lo que decimos todos, un gordo. Un gordo, ¿qué Totalmente. comerá este gordo que no?
Y cuando esto es algo que, como dices, siempre se ha dicho, ¿no? Al gordito del colegio, que además luego le ha afectado mucho a lo largo de su vida, pero siempre la pregunta es esta, y esto yo creo que todos nos podemos responder. No todo el mundo que come igual está igual. Exactamente. Con lo cual, Es- vamos a hacernos esta pregunta que es tan obvia, porque todo el mundo tendremos gente a nuestro alrededor en el que nos sentamos en la mesa y comemos igual o más, y no todo el mundo estamos igual. Entonces, ¿será que hay otras cosas, no? Vamos a hacernos preguntas, ¿no? De hecho, Exactamente. Sí, dime, de Cris. hecho, yo, por ejemplo, en mi familia, mi hermana comía mucho más que yo y sin embargo yo siempre he tenido mucho más kilos que mi hermana. Y al final sí que es verdad que los típicos comentarios de, pues, cuanto menos calorías tomes, pues así adelgazas. O sea, si gastas más de lo que comes, adelgazas, pero realmente hay luego momentos en la vida de mucho estrés, de condiciones, que te das cuenta cuando ya creces y al final dices, no, no, si es que, no, o sea, no como tanto para estar así. O sea Exactamente. que, Justamente los factores de estrés, falta de sueño, mala gestión emocional, que ahora quería encarar un poco ese tema. O sea, una cosa es lo que llamamos hambre física y otra cosa Eso es el es. hambre emocional. Quizás a veces en una familia, como decías vos, o mi hermana o mi primo, lo que sea, que uno lo ve comer emocionalmente, no es lo mismo que le esté pasando porque realmente lo necesita. Entonces ahí se diferencia entre un hambre física y un hambre emocional. El hambre física real, hay una película chilena muy conocida que es Viven, que se comieron entre ellos, Sí, porque sí. realmente a los 48 horas uno tiene realmente hambre física, ¿sí? De no comer nada, ni de beber agua, porque a veces la hidratación también nos ayuda, ¿sí? Que es lo que lo necesitamos, porque 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, el hambre esa física es gradual. Porque si llevamos 12 horas de ayuno sin comer y estamos trabajando ahí, nos enteramos porque nuestro cerebro empieza a pedir hambre. No es porque lo estamos viendo. Esa sería la emocional. ¿Quién no ve algo muy rico? Las patatas, la pizza, la empanada. Empanada es argentina, pero digamos, esa tarta o esa tortilla de patatas que se le chorrea el huevo, que ya al hablarlo se me hace agua a la me voy a boca. ir a comer. Claro, digamos, ese es el hambre emocional, que tengo por algo puntual, algo específico y es urgente, la quiero ya. La quiero ya para llenar ese hambre hedónico, ese hambre que no es real, que tiene más que ver con el placer y con ese chute de dopamina, que es un neurotransmisor tan importante que nos da felicidad. La segregar dopamina, oxitocina y todos los neurotransmisores de la felicidad, porque es ahí donde se asocia este hambre emocional. Y ahí es tan inconsciente que a veces quedamos pegados y se genera una adicción muchas veces a eso puntual. Ese sería el hambre emocional. Entonces, ¿qué sería la respuesta emocional a eso? Nos da culpa. Después de comer, empezar a generar unos trastornos de culpa, ira, bronca y un montón de emociones aparecen. Y que en realidad, como decía tu familia, ¿cómo tenés que comer menos volumen? ¿Por qué no restringís las calorías? ¿O por qué? Y en realidad no pasa por ahí. Pasa por entrar en razón o en sentimientos de empezar a gestionar tus emociones, Eso es. a ponerle nombre a tus emociones. Yo con muchos de mis pacientes trabajo porque me encanta un diario emocional. Para mí es un recurso muy importante esa herramienta, que empiecen a escribir cada vez cuando empiezan el tratamiento de gestionar las emociones, primero pongámosle nombre. Si yo le pongo a esa emoción un nombre, la puedo aprender a gestionar. Si yo esa emoción la paso por alto, voy a seguir comiéndomela. Para tapar. Literal. Ujú. Y Además, es Cristina, importante esto que mm, dices, que forma parte también mucho de lo que yo trabajo en terapia, porque además esto es lo que hace que cuando se expresa una emoción, hace incluso que evitemos enfermedades, ¿no? Que es la base de mucho de lo que yo hago, ¿no? Y el problema es que no tenemos vocabulario emocional. Esto yo me lo he encontrado. ¿Qué solemos decir? Estoy triste, estoy bien, estoy mal, me he enfadado, como mucho, ¿no? Pero yo trabajo en una rueda de las emociones, no sé si la conoces. Sí, ¿La sí, conoces, no? sí, sí, Y sí. fíjate si es extensa, si es grande. Y claro, muchas veces, y a veces, fíjate, cuando dice lo de la culpa, bueno, muchas veces la culpa no en este caso con la comida, a veces lo que hay es la impotencia.
Entonces no me vale de nada decir, me siento culpable porque sigo, ¿no? Yo sigo ahí con el bucle, cuando en realidad a veces lo que he sentido es impotencia. Es como si con la culpa todavía puedo hacer algo. Exacto. Como Exacto. mínimo me puedo castigar a mí mismo, entonces por eso, ¿no? Con la impotencia no. Y bueno, también un poquito diciendo esto que yo me he visto aquí en muchas situaciones de mi vida, ¿no? Sobre todo cuando sientes un vacío, ¿no? Yo cuando Sí. tuve el aborto me pasó esto, o sea, sentía un vacío enorme, grandísimo, y yo lo tapaba con comida, ya está, o sea, era mi Sí, forma, o sea, mi totalmente. forma. Ujú. Los vacíos se llenan y se llenan de emociones y esas emociones son comida. Entonces, lo que hablábamos recién, qué importante es dos emociones importantes, el perdón, la aceptación. Yo siempre cuando la paciente o el paciente viene a consulta, lo primero que le pregunto es si llegó hasta ahí, que quiere hablar conmigo, que quiere ponerse en manos de un profesional porque quiere un cambio, para que exista un cambio tiene que haber una verdadera aceptación, porque de la aceptación se pasa a la transformación. Lo dice Carl Jung, que es un psicólogo muy viejo ya, que ya es, Mm, pero para mí fue bestseller en esa frase, lo que resiste, persiste. persiste. Ujú. Genial, sí, sí. Entonces, cuando yo lo acepto, eso desaparece, porque significa que yo necesito un cambio. Y ese cambio muchas veces, como la previa a esa, es la aceptación y el perdón. Entonces, si vos tenías, en su momento, o lo que la persona que sea, pasó por un aborto donde hay tanto dolor, es tan inconsciente el dolor, o Mm, ira, o bronca, y un montón, que si se trabaja el perdón y la aceptación, ya está, era lo único mm, que podía hacer conmigo en ese momento, lo acepto. Y claro, a partir de ahí empieza un cambio. claro. Empieza un cambio. Claro, pero hay, por ejemplo, una de las cosas que pasa en este tipo de tema de los abortos, que es un duelo, pero que es un Es, duelo no visto y que no, como que no te permites, ¿vale? Bueno, es algo que yo después de los años sí que trabajo mucho, ¿no? Pero es como que no lo veo y como no lo veo, pero yo me estoy encontrando mal, empieza este bucle inconsciente que yo lo veo mucho, que yo lo viví en primera persona y que yo lo veo mucho también. Laura, el estar con obesidad es un duelo también. Es un abandono de persona. Es una falta de cuidado hacia uno mismo. Porque no le encuentro la vuelta, no sé por dónde empezar a cuidarme. Entonces, esas personas que van con mucho peso, mucho exceso de peso por la vida y dicen, no, pero yo me siento bien y se compran ropa XXL, no sé hasta qué punto puedo tener la autoestima así grande cuando no me estoy cuidando de salud. No hablo de lo estético, no hablo del cuerpo de la persona, hablo de lo que eso genera, porque el exceso de grasa genera enfermedades a los órganos vecinos. Entonces viene la pancreatitis, la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, donde me acuesto y ronco porque el cuello es de mucho tamaño. Entonces, hay enfermedades asociadas a la obesidad. Y es ahí donde estoy descuidando mi salud. Wow. Yo Entonces, sí, me Ujú. siento súper identificada cuando cuando has hablado de hambre emocional y hambre real, porque precisamente es eso, porque yo muchas veces digo, párate, ¿esto que estás haciendo es por hambre real o es hambre emocional? Lo que no sé muy bien es, porque, o sea, hay veces que digo, mira, que me da igual, que yo el único vicio que tengo es comer y ya está. Entonces, Cristina, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo identificamos si es hambre real o es hambre emocional? exacto. Creo que las mayores estrategias, como decía al principio, es trabajar en enumerar las emociones. Quizás ese estrés, esa ansiedad, ¿no? Mm. Entonces, primero es identificar eso. Y yo uso tres técnicas importantes. Una es la meditación. Utilizo muchísimo con mis pacientes de enseñarle a meditar. Meditar al principio es respirar. Cuando respiramos, hay dos centros en el cerebro que entran en contacto con el aquí y el ahora. Es como bajar el nivel de ansiedad. Entonces ¿qué quiero aquí y ahora? ¿Qué me está pasando? Y ahí podés identificar si es dolor, si es ira, si es cualquiera sea tu emoción, la podés describir. Cuando el cerebro hace la escritura, la está poniendo un nombre y la podés describir cómo te sentís en ese momento. Eso va a ser consciente todo lo que sentís y qué te está llevando a comer en la heladera. Porque si a lo mejor vos fuiste por el chocolate,
Ojo que lo que estás necesitando no es comer chocolate. A lo mejor lo que no te animas a pedir, que es un abrazo. A lo mejor lo que estás pidiendo esa emoción es llorar porque estás triste, no deprimida, triste. Entonces son emociones que cuando le ponemos el nombre logramos identificarla y las aprendemos a gestionar. Esto de la gestión emocional es un trabajo de mucho tiempo, pero qué importante para bajar nuestro nivel de ansiedad. Hace muy poco yo estuve en contacto con una persona que vive en Sydney, en Australia, que hay una clínica, mira la evolución que tienen, clínica de ansiedad. La gente va, se interna para hacerse test, para lograr a ver cómo identificar su nivel de ansiedad. Claro, cuando baja el nivel de ansiedad sin psicofármacos, con ejercicio, meditación, relajación, logra identificar y de esa manera las hace consciente. Y si las hace consciente, obviamente corregís un montón de conductas y de actitudes. Y se diluyen estos trastornos de conducta alimentaria que cada vez son más por no pararse y observarse. Me parece que es la base de todo, como dices, o sea, se solucionarían un montón de problemas. En la vida, yo digo que en el colegio debería de haber una asignatura obligatoria que tiene que ser esta, porque yo precisamente, nosotros damos en nuestro programa una clase entera sobre gestión emocional y enterita, y hacemos esto y hacemos el ejercicio, y aún así... es algo que encima tienes que practicar, o sea, que es que no es decir que te lo cuentan una vez y lo haces una vez, no, lo tienes que practicar hasta que de verdad puedas ya hacer, que te salga solo, ¿no? Y se evitarían muchos problemas, pero muchos. Y además, no sé qué te parece a ti, yo esto lo escuché una vez y es verdad, ¿no? Y a lo mejor también lo que pregunta Trini, no sé si tú utilizas esto también, pero es como cuando, ¿cómo sé yo que estoy comiendo en este momento? O que ya me he saciado o no me he saciado, Sí, es hacerte la pregunta. Si sí, fuese, o sea, sí, o sea, si sigo comiendo brócoli, ¿me apetece sí. seguir comiendo brócoli o me apetece seguir comiendo pan? Claro, exacto, porque es como te contaba antes, como la pizza, la empanada, es algo Mm, puntual, es algo que me gusta, es tanto dulce como salado, no importa lo que te apetezca, pero es algo rico, que te gusta y que no puedes parar y que es repentino y que te genera realmente químicamente un chute de dopamina. ya está, Es sí, lo sí. mismo que un abrazo, es lo mismo que reírte, es lo mismo, o sea, es un chute de energía tan grande que me da placer, ¿sí? De hecho, con el tiempo se fue investigando y se hicieron estudios de resonancia y tomografías a nivel de imágenes y se vio que es el mismo centro que va la droga, que va el sexo, que va todo lo que te puedes imaginar que nos da placer inmediato. Bueno, a ese centro es el que va el hambre emocional cuando comemos en forma urgente y repentina. Claro. Ahora, no hay saciedad. No hay saciedad claramente en el hambre emocional y hay sentimiento de culpa posterior. O sea, es exactamente esas son todas las características del hambre emocional. El hambre física te da saciedad. Total, Terminaste de comer y te da saciedad. Y total. no es repentina, es porque te toca, porque es la hora de comer y Sí. porque no almorzaste, no desayunaste o salteaste y es el momento. Y hay algo también que utilizo mucho, porque bueno, yo en la Sociedad Española de Obesidad estoy metida en el Comité de Obesidad con Ejercicio y que me parece que es la super píldora el ejercicio, que tiene que ver con no solo con pérdida de grasa, es cambio de la composición corporal. Porque aumenta tu masa muscular, evitas la sarcopenia, evitas enfermedades, aumenta la inmunidad, bueno, lo que ya conocemos y archiconocemos como el ejercicio de fuerza, es el que me va a permitir vivir más años y en forma saludable. Pero encima, si a esto tengo agregado un exceso de grasa, me va a ayudar a perder esa grasa y aumentar esa masa muscular. Entonces, de alguna manera, me va a buscar un equilibrio y van a bajar todas las enfermedades metabólicas asociadas con la obesidad. Es genial, sí, sí, sí. Vamos, de esto menos mal que cada vez se está hablando más, porque vamos, es totalmente y está así demostrado. Por eso lo que decías también que lo de la báscula, el número, ¿no? Que nos olvidemos un poquito de esto. Yo que estoy Basta, también cerrado. a la báscula, yo Y tengo que yo. reconocer que he estado muchos años enganchada a la báscula y aprovecho que estoy hablando un poquito de mí y te cuento una experiencia personal mía, ¿vale? Y es que fue que el año pasado, bueno, como año y medio, ¿no?
Subí 10 kilos, pero de golpe. Pero así, ¿sabes? O sea, de repente. Mis hábitos eran los mismos, ¿vale? Hábitos en los que yo siempre me he cuidado mucho la alimentación y mucho el ejercicio, incluso de fuerza. O sea, quiero decir, todo era igual, ¿vale? Pero tenía una situación de estrés, ¿no? Y era que estaba en ese momento con dos trabajos, con el que quería dejar de muchos años, de toda la vida, ¿no? Pero que me pesaba mucho, que ya te hablo en la forma de hablar se nos nota mucho. Y el nuevo trabajo al que yo me quería dedicar, que es este de terapeuta, ¿no? Pero ahí, en eso, o sea, estaba acumulando mucho trabajo, muy poquito tiempo libre, mucho estrés. Y, y que de hecho fue dejarlo y empezar, Chao. ¿no? O Te sea, saqué la mochila del peso. claro, yo es que digo, me quité un peso de encima, y es que es tal cual, ¿no? Pero bueno, aparte de esta experiencia, que ahora nos hablará más un poco qué es lo que me pudo pasar, que obviamente es el estrés, es el sueño y un montón de cosas más. Yo lo que tengo que decir que incluso siendo terapeuta, incluso acompañando a personas así, incluso dando el tip de que dejemos de agredirnos a nosotros mismos cuando nos vemos a un espejo, porque no, si estás enfadada, tu cuerpo está generando cortisol también, y entonces tu cuerpo le va a costar mucho más, ¿no? Entonces, como verte con 10 kilos más así de golpe fue tan horrible para mí, o sea, que yo estaba sentada y me estaba tocando, que yo me veía, y es algo a lo que te pones en contacto a cada momento, la ropa que no te vale, el espejo que te miras. Y aunque yo sé que todo empieza por empezar a ser compasivos con uno mismo, Totalmente. tengo que admitir que es que no podía. No podías, porque la realidad es lo que hablamos antes. Hay un estrés crónico que sufre el cuerpo y esto aumenta e hiperplasia del adipocito, que es la célula grasa, se cuadriplica y no para y no frena. Entonces ahí es donde hay que evaluar médicamente y ver a un endocrino, un especialista en obesidad, que muchas veces hoy ya se utilizan fármacos para poder hacer frenar esos tres hambres, no solo el emocional ni el hedónico, sino el que tiene que ver con el aumento de la saciedad, para que puedas después, con eso más el ejercicio, corregir tus hábitos, porque los podés observar. Porque si yo te digo de lunes a viernes tenés que hacer esta dieta restrictiva, este ejercicio, y vos seguís teniendo hambre, es porque hay que revisar cuáles son las emociones que te están llevando a eso. Y muchas veces necesitamos de un freno químico para que esa dopamina nos siga segregando y tenga saciedad y pueda verlo. Hoy es indicación entre 10 a 15 kilos de más de grasa, porque se mide con un centímetro directamente a nivel del ombligo. Podemos decir esto es para indicación de la obesidad, se usa un fármaco. Hoy ya es así, porque está pasando en niños y está pasando en adolescentes, y hay indicación para niños arriba de 12 años. Entonces, inclusive con este trabajo que vos hacés, porque la fertilidad es otro tema, obesidad y fertilidad es un temón. Es un Entonces, tema. claro, que no sea un ovario poliquístico o una insuficiencia ovárica o algo que no te está permitiendo cumplir con lo que querés o con lo que sentís. Entonces, también es otra pata más que está acompañada con la obesidad. Y digo esto porque antes, no hace muchos años, no se hablaban de fármacos de la obesidad. Y hoy son los más seguros y eficaces. Y créeme que yo no tengo nada que ver con la industria farmacéutica, pero sí como médico científico y leo todo el tiempo estudios. Y veo que en estos últimos 10 años cambió hacia dónde vamos, cambió como aumento del porcentaje y tiene que ver con el estrés que vivimos y con la alimentación, de mala alimentación, pero no es que porque elijo, es porque cada vez hay más productos en góndola, cada vez es menos lo que se cocina de la huerta y que se saca de la quinta o de... Entonces todo eso viene ultraprocesado con mucho agregado de azúcar. Entonces, tomarte un café con azúcar a la mañana, como hacían nuestros abuelos o nuestros ancestros, ya no estaría bien para nosotros porque ya la fruta con la que comemos ya viene con un agregado de fructuosa que es del azúcar. Entonces, ojo con eso, que no tiene que ver con quizás tus hábitos alimentarios, sino con la disponibilidad, ¿sí?, alimentaria que hay. Y también es social. Porque si un alimento bueno hoy te cuesta 3 veces más, porque traerlo a góndola, ese procesado que no tiene azúcar, qué sé yo, sale 3 veces más, y es lógico que también tiene que ver con eso.
Entonces, digamos, y ni hablar te digo que yo por mi tonada soy argentina y vengo de un país latino donde toda la alimentación no es privilegiada como esta. O sea que también lo viví como médico eso. La disponibilidad de los alimentos es diferente. Y, y- y es un privilegio en España. ¿Por qué? Porque todos los productos todavía, desde la dieta mediterránea, la dieta atlántica en el norte, es muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Y hoy es el estándar, gold estándar para cardio saludable, para tener un corazón muy sano. Entonces, digo porque esto de la alimentación sí es una pata importante, pero como dijiste vos, acompañado de la actividad física y la gestión emocional. De hecho, dicho esto, yo en la pandemia escribí un libro que no sé Ay, si no llega. sé. Ahí está. Ahora. Pierde peso, pero porque el engagement era pierde peso, pero el subtítulo es transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Wow. Justamente, sí, justamente en este punto, parándome en el hambre emocional y el hambre real y, o sea, como ayudando más a aquella persona que estaba con obesidad a que si lee el libro, como decía Trini, no es solo lo que como ni lo que me muevo, es un poquito más allá de eso, más profundo. Y ahora ya estoy en la edición de mi segundo, que tiene que ver con el cambio de hábitos, porque creo que todas las personas, Laura, así como vos lo lograste, todas las personas cuando cambian de hábito, logran un bienestar. Entrenando, 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 todos podemos, Sí, todos. Es verdad. y yo creo que es un cambio de mentalidad. Entrevistamos Es aquí a una amiga mía que había perdido 27 kilos, ¿vale? En su día los había engordado, ¿no? Y ella, y claro, a día de hoy se sigue manteniendo así, pero porque ella lo que hizo no fue un cambio de alimentación, fue un clic interno a todos totalmente. los niveles y no lo contaba, ¿no? Y es la única manera en la que se ve, ¿no? O sea, es como, yo creo que si tú tienes un problema, esto ya en genérico, si tu vida te ha desembocado en un problema, bien de salud, bien relacional, bien de lo que sea, es como si ese problema, para tú solucionarlo, te tienes que convertir en otra persona, ¿no? Eso es. O Tal sea, cual. pero en otra persona a todos los niveles, ¿no? En cómo piensas, cómo crees, con quién te relacionas, qué comes, qué haces, ¿no? O sea, es un cambio completo realmente. Mm. Sí, yo Sí. creo que Sí, dime, Trini. Sí. no, es eso lo que dice Laura, que al final yo cuando he perdido peso realmente no he hecho una única cosa. Realmente es que he cambiado de hábitos, pero así. Además que yo soy una persona de todo o nada. Mm. Entonces ya cuando decido ya cambiar, ya cambio, hago ejercicio, cambio la alimentación, la mejoro y medito, que eso es a lo que me refería con las estrategias. O sea, vale, tengo que decidir si me como esto o no me como esto. Entonces, ¿qué hacemos? Medito, salgo a pasear, me doy una vuelta porque si me quedo en casa seguro que termino comiéndomelo. Entonces, pues al final no es solo una cosa, no es cambia la alimentación y ya todo cambia, es que es un poco todo. Es un poco el todo que hablábamos, esto de la meditación, la relajación, el conectarte con vos mismo. Esto hace que recuperes la confianza en vos mismo, que es la pata fundamental cuando empezamos a gestionar las emociones. Cuando ese clic o esa mentalidad fuerte, ¿de qué se trata? Tengo confianza, ya confío en mí, en mi autocuidado, en mi autovaloración. Empieza a generarse mayor autoestima, me siento libre de culpa. ¿Sí? De forma constante asociada a la comida. A ver, liberemos, no, esa mochila, como dijo Laura, me saqué la mochila. Listo, eso es el clic. Eso es el pero como dijiste vos, Trini, son pequeños cambios en forma rutinaria que nos llevan a un cambio final de hábitos. De eso se va a tratar un poco el libro, ¿no? Que esto es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y cada vez tengo más gestión de mis emociones y cada vez me conozco más. Y cuando me conozco más, como dijiste vos, ¿sabes qué? No me quedo para ver qué tengo en la nevera. Me voy a caminar para conectarme con lo que quiero y lo que siento ahora.
Qué chulo. Pues sí, es tal cual. Yo creo que es así, que es un cúmulo de todo y que todo empieza. Y es como al final, que también lo recargamos en muchos de los capítulos, es devolvernos el poder, ¿no? Es como de dejar de mirar fuera y devolvernos ese poder que tenemos de realmente conseguir pues todo y ya está. Todo, todo. Creo que todo está en uno. El tema es Empoderarnos. Mm. cómo lo gestiono. Pero bueno, claro que siempre, como es multifactorial, necesito de varias terapias alternativas y que me ayuden. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque muchas veces me pasa que empieza la primera consulta y digo, pero ¿cómo medito? Cierro los ojos, no me sale, me quedo inquieto. A veces ir a correr es meditar. A Mm. veces conectarte con la respiración desde otro lugar, acostarte en la cama, cerrar 5 minutos los ojos y estar conectado con vos. Hay personas que les sirve Comer conscientemente también es meditar. Si de verdad estamos en la comida, si de verdad estamos disfrutando de cada... Hice un ejercicio muy tonto, pero muy brutal, en un curso de estos que voy yo, que fue con Manu precisamente, que nos lo dio, y nos dio un plátano, y Ah, era sí. como, y con un antifaz, y primero tenías que olerlo, luego tenías que escuchar cómo sonaba, cuando, cosas que nunca hacíamos, luego tenías que quedarte con el bocado, y de verdad, o sea, sabores nuevos, sensaciones, texturas nuevas, porque Ajá. normalmente ¿qué hacemos? Encima ni te cuento, que no sé qué opinas tú, Cristina, cuando estamos viendo, nos pilla la hora con el telediario, ¿no? Y que si Sí, esto, bueno. que si lo otro, que si no sé qué. Que la conexión sinestésica o todas las conexiones son importantes. De Mm. hecho, es esto que vos me decís, se le hace a los niños cuando que te dicen, tenemos que comer con el arco iris, entonces empiezan con los gráficos, con la plastilina, hacer el plátano, la sandía. Entonces, claro, esa conexión con la alimentación también es un hábito a cambiar. Hay que a veces reeducarnos en eso, ¿sí? Total. Que no todo el día vamos a comer lechuga, tomate, y yo sé que con lechuga y tomate, porque cuando era adolescente quedaba planita y me iba, eso no es un nutriente para tu cuerpo. O sea, que probablemente estés cansada, claro que estás cansada, y te falten vitaminas y minerales también. Entonces a veces no tenemos que, me hago este batido detox porque lo dijo la TikToker, a mí me pasa mucho con niños de 18 a 20 años, son fatales. A ver, entonces... Voy ahí y después, claro, como mis amigos salieron en la previa, me voy a McDonald's. Entonces decís, a ver, ¿Qué sentido tiene? ¿qué es? ¿Qué querés? Yo siempre la pregunta es, ¿qué querés y para qué lo hago? ¿No? Porque mi segunda especialidad es ser coaching nutricional. Entonces siempre estoy con estas dos preguntas. Y a veces no nos paramos a preguntarnos qué quiero. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué quiero? Muy pocas veces. Con el automático, vamos, y ya está. Yo, a ver, yo lo de comer con un antifaz nunca me lo había planteado, pero no lo descarto, ¿eh? Siempre está bueno probar. Sí, exacto. Voy a probar, voy a probar. La Sí. cuestión es que a mí me gustaría hablar de soluciones. O sea, imagínate que nos están escuchando una persona que es obesa y seguramente esté diciendo, vale, sí, esto que están comentando es genial y es verdad, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué hago? Porque yo creo que una vez que tienes una mochila tan grande a tus espaldas, realmente el ir quitando piedras no es algo fácil. Entonces, ¿por Sí. dónde empezamos a cambiar? Es decir, vale, Eh, el objetivo va a ser tomar la rienda de tu vida, como hablamos recién, ¿sí? Que toda la solución está en vos, primero. Aunque estés perdido y no sepas por dónde empezar. Yo lo primero que haría es consultar a un médico especialista en obesidad, donde esa persona que empatice, porque si ese no me gustó, puedo ir a otro. Hay muchos, pero que me haga una analítica de sangre, donde yo vea y pueda ver hasta dónde avanzó esta enfermedad con obesidad. ¿Sí? O así sean 5 kilos o 20 o 30 o que no me pueda sentar en la silla. Pero pedir ayuda, algo tan fácil, ¿sí? Pero a veces que nos cuesta tanto, que es pedir ayuda y empezar a hablarlo. Porque en el empezar a hablarlo empiezo a gestionar mis emociones. Y a lo mejor lo que tengo que hacer, como dijo Laura, sacarme una mochila de peso muy importante, pero que si doy con los especialistas
de obesidad, ellos me van a tratar multifactorialmente. Me llevarán a la psicóloga donde estaré hablando de las emociones que no las puedo gestionar y luego de esto voy a mejorar porque me va a mandar a la nutricionista, me va a enseñar a comer en forma despacio, gradual, me va a instruir o a reeducar en esos hábitos que no los tenía tan claros para empezar. Entonces, después voy a ir con el profesor de educación física o aquel que me va a instruir y decir, bueno, a ver, ¿cuánta actividad física tengo que hacer por día? ¿Qué tengo que caminar, correr, levantar peso? Esa persona me va a instruir también en la tercer pata del tratamiento, que es la actividad física. Entonces, poquito a poquito, cada persona y cada mundo de esa persona va a tener que instruirse en estas tres cosas básicas: alimentación, gestión emocional y actividad física. Y después, cuando voy avanzando, ahí me van a enseñar seguro a meditar, a relajarme, al estar consciente. Probablemente haya hecho muchas terapias alternativas o tenga un montón de herramientas mías. Bueno, sacarlas a flote, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo es que para qué lo hacía esto? Y empiezo a conectar. Pero esa conexión, como yo digo, cuerpo-alma, esa conexión muy profunda es individual para cada persona. No hay, señores, tratamiento de la obesidad generalizado. Qué Es bueno. cada persona individual y esto es un abordaje integral. Entonces, si esa persona me dice, yo voy a yoga 3 veces por semana porque a mí me ayuda a gestionar, bienvenido. Hay Ujú. que tener el universo abierto para decirle perfecto, pero a eso le tenés que agregar la alimentación, la gestión emocional y vamos para adelante. Nunca, nunca hay que tener un manual de, como yo digo, de inflexibilidad alimentaria, ¿sí? Porque cada ser humano es diferente, cada ejercicio es diferente, porque yo no le puedo decir a esa persona con muchos kilos de más o mucho peso, tenés que caminar, correr y tenés que llegar a 160 de cardíaca. No, pará. A lo mejor no lo puede hacer. Entonces, esto es progresivo. Empezá con 5 minutos, el primer día, el segundo y así. Búscate una amiga, busca un ambiente social donde te sientas seguro y Eso. comprendido. Eso quería comentar, porque además también cuando decidimos ponernos a adelgazar, nos creamos metas como unas expectativas que no son realistas. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí es no pensar en el resultado, es hacerlo porque disfruto. Disfruto, por ejemplo, para hacer ejercicio me busco a alguien con el que yo esté bien y me motive a cuando yo no quiero ir, me motive a ir no por el hecho en sí de hacer el ejercicio, sino porque me viene bien para otra cosa. Entonces, sobre todo es que también crearte metas realistas y lo que has ganado en 5, 6, 7 años no va a desaparecer en unos meses, porque eso me pasa a mí, es como que lo quiero para allá. Como un meme que vi, que pensaba tener este físico para el sábado y resulta que le ha llevado a otra persona 7 años, ¿vale? Entonces, Claro, metas sí. realistas y sobre todo también un poco el disfrutar del proceso, porque es que como sea el tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo Exacto. que... Y cuando la vida te llena más de tengo que ser, Claro. ya estamos fritos. El tema es lo que vos decís, como lo dijo al principio, los cambios son pequeños. Mm. Pequeños cambios son grandes resultados. Pequeños. Y así como dijiste, hoy mi primer objetivo, el checklist es camino 10 minutos. Si no puedo, bueno, mañana me encuentro con mis amigas y voy a baile porque me encanta, porque socializo y porque me gusta hacerlo y disfruto del proceso y disfruto de lo que me gusta hacer. A ver, yo he tenido perros obesos con el dueño obeso y me han dicho, estamos los dos contentos, porque el perro no le dolía más la rodilla, ya subía y bajaba las escaleras. O sea, a veces conectar con lo que me gusta también me ayuda a gestionar las emociones. Por eso digo, Total. somos un todo. Y a Mm. lo mejor eso llevo el diario emocional y después me encuentro con una amiga o con el cura, por decir, y le cuento, ¿sabes qué? Cada vez que yo voy a la heladera es por bronca, porque me peleé con mi hermana y porque esto es... Y mirá cómo lo identifiqué y ya no lo hago más, porque ahora me quiero cuidar, porque ahora elijo ser yo en forma diferente. Entonces, esos pequeños clics hacen que yo vaya buscando un Mm. cambio.
pero que cada, Claro, cada persona es individual, no hay un manual, claro. Y ¿sí? luego Por eso aparte, sí, dime. yo por ejemplo tengo a una persona muy cercana a mí que sí que es verdad que ha intentado comer bien, hace mucho ejercicio de masa muscular, sale con la bici y no, ha ido incluso a psicólogo últimamente. Al principio él no pensaba que lo necesitaba, pero sí que ha ido a psicólogo y aún así no consigue adelgazar. Claro, bueno, a ver, Trini, ese es el punto donde a lo mejor hay que ir al médico y a lo mejor lo que está necesitando es un fármaco. Eso Por eso es. digo, no salteemos la ciencia, porque en ese punto hay obesidades resistentes, Hmm, como decimos nosotros en el ambiente. Tiene que ver con esto. A ver, a lo mejor hay algo metabólico que no tiene que ver con el externo, porque es multifactorial. Claro. ¿Tá? A lo mejor no está pudiendo con eso y eso hace que tenga muy alta el azúcar todo el día en el cuerpo y eso hace que tengas más depósito de grasa permanentemente. Mm. Y no bajás y no bajás y no hay manera. Entonces, creo que el mejor eslogan, como yo digo, lo mejor es, lo importante siempre es comenzar. Comenzar. El Mm. consejo es empezar. Mm. Ponete en acción. ¿Quieres resultados diferentes? Pues haz cosas diferentes, ¿no? Claro. Y lo que decía, bueno, me parece súper bonito remarcar, que lo has dicho varias veces, el trabajo individual, el que no hay un manual, que cada persona somos únicos, que tenemos una huella dactilar cada uno diferente, con lo cual eso es así. Y luego también el tema de este, de estas emociones, o sea, de darnos cuenta, o sea, con lo que tú dices, ¿no? Ya me he dado cuenta, he tomado conciencia que cada vez que me enfado voy a la heladería, pues ahora que me he dado cuenta, yo lo puedo hacer diferente. O sea, lo primero es mirarlo, ¿no? Sí. Y también en los tengo que, ¿no? Que decía Trini, y a los que estamos muy acostumbrados, porque tengo que ponerme a dieta para Navidad. En enero me pongo a dieta, es como ya hay como cosas, o sea, como que forman parte ya del día a día, ¿no? La forma en la que hablamos y nos hablamos es muy importante. Esto Eso. como La coach y lo autocompasión. saben. Cambiar los tengo que por quiero. Y ese es el, Eso. y ese es el clic que tiene que pasar. El clic que decíamos que le pasó a Alicia y a muchas personas que de verdad ya cambian para siempre, es porque dejan del tengo que adelgazar para entrar a este vestido, tengo que adelgazar para este bikini, a cuando no, ya, quiero estar bien yo, pero ya, Y quiero ser saludable. No quiero saludable. nos estar olvidemos de saludable. la salud. La Mm, salud, uno lo hace esto porque como es una enfermedad, requiero salud, pero como también la salud es física, emocional y mental, y te diría que hasta espiritual, eso es salud. Eh, Que yo soy eso es muy salud. de tocar el Salud tema es espiritual. integral la salud, es es que somos integral. un todo, claro. Ujú. Exactamente. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que somos un conjunto de todas estas salud, entonces, sabiendo que es una enfermedad que es física, social, médica, funcional, mental, bueno, a ver, abordemos todo, Claro, claro. ¿está? Porque en algún punto se me va a escapar, ¿sí? El Mm. cuidado. Qué Mm. bonito, en el podcast anterior también hablaba, ¿no? Hablábamos con Olga y también tenía esta mirada, o yo lo veo muchas veces, ¿no? Cuando a veces vienen mujeres y vienen con que le han hecho una revisión de su aparato reproductor, está todo bien. Y claro, pues a veces es esto, ¿vale? Pero igual tienes una disbiosis intestinal y tu cuerpo está dedicándole toda la energía a esa parte y para gestar vida realmente se necesita mucha energía. Entonces, Bueno, vamos a revisarnos como este todo que Energética. somos, ¿no? exactamente. Y esto es muy importante. Y tú tienes así, porque a la gente nos cala, ¿no? Los ejemplos, ¿no? O algún caso que tú que nos puedas compartir que diga, wow, es que, ¿no? Yo tengo casos de estos de los que digo, es que me parece alucinante. O sea, aunque he estado acompañándolo, digo, es que me parece alucinante. Sí, mira, ahora, bueno, tanto tu caso, Laura, como el tuyo, Trini, son casos de todos los días, de todo el tiempo, pero a mí lo que me marcó mucho fue una chica de 19 años que vino desde Argentina a vivir sola, vendió el coche, se vino a vivir a España por un tema de seguridad y de trabajo. Ella empezó, nunca había tenido problemas de trastornos del peso, nunca, pero claro, cambió de cultura, cambió de alimentación, cambió de hábito,
extrañaba, tenía a sus papás allá, estaba sola. O sea, fueron un montón de circunstancias, lo cual a veces expatriarte no es fácil, tenés que ser muy resiliente. Entonces esto hizo que engordara 30 kilos, pero bellísima. Y la transformación es que un día me llama, de hecho, nada, ella todavía, estamos ahora que tenemos un vínculo muy importante, y me llama y me dice, no puedo más. La médico de la Seguridad Social me dijo que tenía prediabetes. Entonces, claro, ya se había enfermado tanto tu cuerpo con 20 años que dijo, bueno, tengo que cambiar, no puedo salir a caminar, se me pegan las piernas, me molesta, la gente me mira feo por la cara, ya no quiero ni salir, ya estaba casi como entrando en un estado de mucha tristeza y depresión. Poquito a poco, bueno, obviamente requirió medicación porque tenía prediabetes y empezó a bajar y a bajar y empezó a hacer ejercicio físico, se enganchó en la urbanización donde vivía, con un chico que hacía actividad física, empezó a cambiar sus hábitos de alimentación, empezó a cocinarse sola, que era algo que no había aprendido, a reeducarse en la alimentación y hoy puedo decirte que ella es modelo de muchas marcas importantes y claro, no es lo mismo cuando tenés 20 años que cuando tenés 30, cuando se te cae todo vuelve a su lugar. Entonces, también digamos que le acompañó el colágeno, la actividad física. Digamos que era una persona con muchísima belleza interna, donde también se trabajó mucho, estuvo trabajando con la psicóloga de mi equipo, pero puedo decirte que para mí fue uno de los casos más transformadores Wow. que pude ver que era esas niñas nada, que está tan empoderada hoy que hasta hace muy poco fue creadora de una empresa propia y tiene un emprendimiento propio. Entonces creo que la ayudó a tener tanta confianza en sí misma, lo que hablábamos antes, que la empoderó y se siente hoy muy segura y se conoce mucho ya, Sí. ¿sí? Y cuando ella entra en ese bucle de que tengo que hacer, ella misma dice, no, 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 es lo que quiero disfrutar. Hoy quiero ir a baile y bailar zumba y estar, y nada, y está siempre en ambientes muy saludables, porque también recordá que somos somos la media de las 5 personas Cinco que nos personas. rodean. Sí. Bueno, también se peleó con el novio de ese momento, que la conocía con mucho peso, y se formó pareja con otro chico que es muy saludable, que se cuida mucho y demás, y la cuida mucho. Entonces es hasta como que está formando su nueva familia. Y bueno, nada, para mí fue uno de los casos más transportadores que me tocó el corazón. Cuando ella hace este cambio, lo pone en TikTok y se hizo viral por la cantidad de chicas que la vieron de su edad y pudieron como empatizar con este modelo de mujer. Y además tiene los componentes que hemos hablado. Un quiero, un clic en el que dice un quiero Sí. y cómo se devuelve el poder a ella misma, ¿no? Y cómo cambia la vida por completo, ¿no? Relaciones, de todo. Exactamente. Y era la que decía, yo no puedo, por más que quiera, o sea, nada. Y ahora prioriza. Y viste estas cosas que cuando uno empieza a cuidarse, Qué empieza a poder bonito, más. Sí. qué bonito. Pues que, qué guay. Porque al final es que cuando tú decides cambiar, es que no hay quien te pare. Lo principal es tomar esa decisión que dices, no, ya es que hasta aquí hemos llegado. Y Mm. una vez que tú ya decides eso, ya el resto, pues evidentemente, como hemos hablado, con pequeños hábitos, pasito a pasito, metas realistas. También hemos hablado de hambre, diferenciar entre hambre emocional, hambre real, darte un paseo, meditar, gestionar las emociones. Es que hemos dicho tantas cosas. Yo creo que hicimos tantas cosas que ya me cansé de todo lo que hay que hacer. Pero que es muy profundo a veces y me quedo en una receta o en un manual donde tengo que trabajar. Lamentablemente esa es la mala noticia. Tengo que ponerme en acción, comprometida y en acción. De hecho, esa es la definición de motivación. Estoy desmotivado y la motivación viene por un compromiso conmigo mismo y la acción hacia lo que quiero.
Eso es motivación. Entonces, cuando a veces llegan, todos mis pacientes llegan frustrados y desmotivados, lo que primero les digo es, si estás acá es porque querés un compromiso contigo mismo. Y ahí arranca Te han todo. hecho algo, ¿eh? Que han ido a buscarte. O sea, eso ya Totalmente. hay que reconocerlo. Muy bien, bueno, pues vamos a ir acabando, que es que madre mía. Llevamos un montón de tiempo. Es que nos pasa siempre igual. Oye, Pero pues bueno, yo reto a todas las personas que nos estén escuchando y que realmente digan, pues a mí me gustaría empezar a tomar las riendas, a darme prioridad, a ser más saludable, más que vamos a cambiar el concepto de voy a adelgazar, sino en el momento en el que tú te dices, no, es que lo que quiero es ser más saludable, quiero quererme más, aceptarme y demás, ya todo cambia. Yo reto a todo el mundo que nos esté escuchando a ver cuál es el primer hábito que van a hacer para empezar. Exacto. Mira, y de hecho vienen las fiestas. Yo no sé cuándo va a salir esto, pero si En vienen enero. en enero. Claro. con toda la culpa, con toda la Los reyes, culpa los de todo el reyes, mundo. los reyes, los reyes. A ver, vienen las fiestas. Lo primero que yo digo son tres cosas. Primero, planificate lo que vas a comer. No dejes de hacer ejercicio, porque no es que me siento a la mesa 24 por 24. No, hago ejercicio, hago las mismas actividades. Y tercero, disfrutá, disfrutá sin culpa. Son momentos de familia, de reconexión, lo importante de lo que implica la Navidad. Entonces son esas tres cosas que llévatelas para tu autocuidado. De hecho, bueno, estas cosas que yo te estoy contando las pongo en mis videos en Instagram, pues es la red que más sigo, pero todo el tiempo estoy dando como tips o ayudas para que te puedas llevar esa herramienta y que en algún punto te resuenen para que empieces a cambiar. Estamos en enero, va a salir esto en enero, así es que todo el mundo nos vamos a ir a la red Instagram de Cristina para poner en marcha nuestro cambio. En el 2025 nos vamos a aceptar, nos vamos a querer y vamos a estar súper saludables. ¿Dónde te podemos encontrar? Transformarnos. Nuestra Exacto. mejor versión. ¿Dónde te podemos encontrar, Cristina? Mira, en @Cris Petrati. Cris Lo voy a Petrati. dejar ahí. Eso, que es mi Instagram, y a partir de ahí conecta para todo, conectar para un lado, para el otro, o sea, es la red que yo más trabajo, porque es un trabajo las redes. Sí. Entonces, nada, ahí me encuentran y está ahí en mi canal de YouTube, estoy en LinkedIn, en Facebook, en todos lados, pero que ahí es la más importante. Y ahora pues en Quiérete Mucho también estás, así que... Exactamente. Y ahora estoy con Laura y Trini en Quiérete Mucho. Muy bien, pues bueno, pues encantadísima, muchísimas gracias de este podcast, de este ratito que hemos pasado tan agradable. Así que nada, espero que lo hayas disfrutado también y que bueno, No. que seguro que ayudamos a un montón de personas, que siempre es el objetivo. Gracias Laura y gracias Trini, les agradezco muchísimo, para mí fue una charla entre amigas, me encantó, me sentí muy familiarizada con ustedes, así que nada, ojalá que todo esto sea para muchas cosas más. Muy bien. Gracias, Cristina. Un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Si os ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con esa persona de la que te has acordado para que esta comunidad siga creciendo.